del trauma ocurrido. Si digamos hay un estímulo similar o parecido, revivimos ese trauma que nos ha pasado. A cabalidad. Generalmente, ¿no? No podemos por eso encasillar todos los casos, pero generalmente una persona que sufre un trastorno de estrés postraumático sufre esta situación. Entonces, para eso justamente, lo que hace la salud mental y la psiquiatría forense en este caso es identificar si esta persona, digamos, ha perdido estas funciones ejecutivas básicas, si estas funciones mentales superiores han sido, digamos, malogradas, vamos a hablar, por este trastorno, ¿ya? Porque si no va a ser, digamos, mucho más difícil, digamos, reconocer, identificar, saber quién es lo que ha pasado y todo, porque es de difícil, digamos, manejo estas situaciones, ¿no? Pero para eso justamente la medicina solo ayuda en la salud mental. Las otras ramas, tanto el derecho como la criminología, las ciencias forenses y sobre todo la justicia, es las que tienen que actuar en este sentido, ¿no? Nadie en este mundo, bueno, en el derecho usted es abogada, nadie en este mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y justamente las pruebas son las que remiten. Si yo, por ejemplo, acuso a una persona y le digo, tú me has hecho esto y aquello, y la otra persona me dice que no, es su palabra contra la mía. Yo tengo que demostrar pruebas de que esta persona ha cometido un delito conmigo. Y lamentablemente en casos tan delicados como la trata y tráfico de personas tiene que pasar algo similar. Porque si no, es, digamos, muy fácil para alguien buscar siempre un chivo expiatorio, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es tan delicada, tiene que ser vista por toda la sociedad. Y en toda la sociedad en su conjunto, el derecho, como decía, ¿no? Las ciencias forenses, etcétera, tienen que actuar. Porque lamentablemente, y vuelvo a recalcar, los profesionales en medicina generalmente tienen que ver las desgracias de la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, si una mujer es golpeada, es abusada sexualmente y termina en una sala de emergencias, el médico que la atiende tiene que tratar de solucionar ese problema en ese instante. Y tiene que, de alguna forma, mejorar esa situación de esta persona. Pero él solo no puede hacer todo, ¿no? Para eso justamente está la policía, la fiscalía, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Si las instituciones no hacen su trabajo como deben realizarlo de manera profesional, estas víctimas van a sufrir peor. ¿Por qué? Porque se llama eso la revictimización. Tenemos que volver a esta persona que está viviendo ya un infierno previamente porque ha perdido un hijo, porque ha perdido una hija, tiene que volver a este infierno para que vaya a pedir justicia, para que vaya a reconocer a su captor, a su captora, para que pida, digamos, una sentencia, etcétera, etcétera. Entonces su salud mental y su salud física en general se va deteriorando más, ¿no? Doctor, en ese parámetro rescato sus palabras nuevamente ante los amigos del público en relación de una cosa muy interesante que usted ha mencionado. La justicia, las ciencias forenses, el derecho, la ley en sí, la policía, qué decir, el IDIF, los organismos de investigación, el Ministerio Público, el control jurisdiccional, el juez sexto, si no me equivoco, el juez octavo y demás, debían haber coadyuvado en relación de lo que es la medicina, la salud mental de estas personas para evitar el deterioro de estas facultades cognitivas, funciones ejecutivas de la mente, del cerebro, para poder mantener una salud mental para el momento del reconocimiento, por ejemplo, facial de una potencial o supuesta o presumiblemente autora de lo que es el secuestro. ¿Cómo debe haber actuado la justicia en relación de estas dos personas que prácticamente son las víctimas indirectas de la trata y tráfico, porque han sido las madres que han perdido a sus hijos, tanto en el caso de lo que es la bebé Dailin y en este caso el bebé Alex? Se tratan de dos mujeres jóvenes de entre 20 años y otra de 16 años, que han perdido a estos bebés en circunstancias muy parecidas, muy semejantes, y que hoy en el presente se está vislumbrando la posible existencia de una autora, que obviamente niegan completamente que fuera esta persona, que tampoco la justicia puede inmediatamente decir sí es
ha sido reconocida por ambas madres, pero estas madres no han sido en ningún momento sometidas por el Estado, por el control jurisdiccional, por el Ministerio Público, por la justicia en sí, ni por el IDIF, a lo que es un tratamiento psiquiátrico de manutención de su estabilidad, no solo emocional y mental. Y en este momento podemos estar viviendo un deterioro de los mismos. ¿Cómo debe actuar la justicia en razón a estas madres? ¿Cómo debe ayudarles? ¿Debe coadyuvar para que se mantengan? Esto es muy interesante la pregunta, ¿no? Y es tan importante por eso el rol que juega la salud mental en una población, ¿de acuerdo? Lamentablemente en nuestro país la salud mental es relegada. ¿Por qué? Porque todavía hay una base de mucha ignorancia, incluso en los mismos profesionales, con la disculpa que tengo con todos los colegas. El problema es que consideramos que el dolor físico no es igual a un dolor psíquico o emocional. Digamos, decimos, estás deprimido, o te ha pasado algo, tienes, qué sé yo, estrés. Y pensamos que ese dolor psíquico que sufrimos no es igual a romperse una pierna, por ejemplo. Nadie sabe cuál dolor será peor. ¿Por qué hay tanta gente que se suicida? Cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Y como la pandemia, ya hemos llegado a un aprendizaje con el licenciado, con el doctor Marcos Beizaga. Es una pandemia. Exactamente. Entonces, cuando una persona sufre cualquier acto delictivo, cualquier tipo de violencia, necesita ya un apoyo psicológico. Estamos hablando de psicológico, todavía no de psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, es una mente que estaba en teoría normal y si pasa y tiene algún trauma, el apoyo psicológico va a hacer que esta persona pueda conllevar esta situación. Entonces, si digamos el apoyo psicológico no es suficiente o realmente hay un grado de afectación muy grave que afecta a todas las esferas de la salud mental, entonces es ahí cuando tenemos que actuar nosotros los psiquiatras, dando, digamos, cierto tratamiento, cierto tipo de tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera. Entonces esto debería, y en otros países ya se adopta como parte de un protocolo de atención a las víctimas de tipos de violencia, víctimas de secuestro, víctimas de trata y tráfico, etc. Y mientras no haya, digamos, un protocolo establecido, vamos a ir, digamos, revictimizando a las personas, haciendo, digamos, mal uso de lo que es, digamos, las facultades que tienen las autoridades para poder ayudar a esta situación. Entonces, yo creo que en estos casos específicos de trata y tráfico, es invaluable actuar de manera más inmediata, hacer una terapia con psicólogos, si es el caso, pero digamos, si el caso es más grave y se agrava, lamentablemente tiene que tratarse de forma más global con fármacos y que un psiquiatra pueda ver esta situación. A veces incluso hay una urgencia psiquiátrica por el grado de inestabilidad o sufrimiento intrapsíquico que produce, entonces directamente tiene que verlo un psiquiatra. Podemos decir que estas madres tienen un sufrimiento intrapsíquico. Exactamente, y cada caso es particular y cada caso tiene que ser observado. ¿Se agravan más si son tan jóvenes? Claramente que sí, porque cuando uno es más joven, o sea, la mente todavía está, digamos, el cerebro en formación, y sufrir un trauma mientras tú tienes un psicodesarrollo es más grave porque es como una herida que tienes que cicatrizar y aprender a mantener con el tiempo. Evidentemente todas las personas son distintas, pero las personas mayores tienen mucho más resiliencia en cuanto a lo que es la vida y las desgracias que te ocurren. Pero la gente joven generalmente es la gente que sufre más ansiedad, más depresión, la gente que más tiene intentos de suicidios o suicidios consumados, y en este caso justamente mujeres que son mamás jóvenes es mucho más complejo porque ya no solamente se trata de ellas, sino se trata también de otro ser humano que es su hijo. Doctor, en este caso me surge una interrogante, y yo sé que también a los miembros del público, las personas que nos siguen, les surge la misma interrogante. Eso significa que en el caso a Gregoria, la madre de Dairín, y esta otra joven que escasamente tiene 16 años, se conoce, que ha perdido por el mismo modus operandi al bebé Alex, el Estado no le ha brindado la atención pertinente para poder mantenerse emocionalmente estable o mantener lo que son las funciones normales, y está sufriendo lo que usted mencionó, un sufrimiento intrapsíquico. En este momento,
Usted no las conoce, no ha podido evaluar el caso, pero ¿cómo más o menos dentro de su experiencia profesional están estas dos jóvenes que están siendo sometidas a lo peor de la administración de justicia, que es justamente lo que usted ha mencionado, la revictimización? Hemos determinado, doctor, que evidentemente la administración de justicia en nuestro país no le da las posibilidades a las víctimas de poder tener esta estabilidad. Usted ha mencionado que hay sufrimiento intrapsíquico de estas dos madres, su juventud. Hemos determinado a través de este sector del programa que la madurez psicológica, la madurez psíquica, la madurez mental está superando los 20 años, 21, 22, 23, y hay personas que todavía les falta madurar y llegan hasta la tercera edad con una madurez no tan madura, por decirlo de alguna forma. En esta oportunidad conocemos que la Justicia Nacional, la Administración de Justicia, el Ministerio Público, los organismos como el Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la FELC-CB y demás, no cuentan con las políticas públicas, o más bien, cuentan con las políticas públicas, pero no con la buena aplicación de políticas públicas que eviten la revictimización de las víctimas de lo que son delitos graves como la trata y tráfico, la violencia sexual, la violencia de género, los crímenes y hechos de sangre en sí, donde las víctimas realmente son sometidas por la justicia una y otra vez a revivir estos lamentables momentos en los que han sido parte vulnerable, en los que han sido víctimas en sí. Y en esta oportunidad queremos apelar a su experiencia en relación de lo que es la medicina psiquiátrica para saber, estas dos madres son jóvenes. En su caso, yo he tenido la oportunidad de conocer a Gregoria y sé perfectamente que es una joven que no ha desarrollado la pareja en sí. Su esposo y ella no han desarrollado, todavía no tienen su personalidad bien establecida, son muy jóvenes. En el caso de la madre del bebé Alex, es una joven de 16 años, está en la pubertad, no ha llegado ni siquiera a la mayoría de edad. Y en este caso, estas dos madres jóvenes, ¿cómo se encuentran de acuerdo a su experiencia haciendo un comparativo? Cada caso es diferente, evidente, dentro de lo que es no solamente la psiquiatría, sino también dentro de la investigación criminal y dentro del derecho. Cada caso tiene sus particularidades, pero en un parámetro general, fisiológico, biológico, ¿cómo estarían estas dos madres? Bueno, yo creo que en estos casos específicos, no solamente, digamos, es el sufrimiento que ha provocado este crimen, ¿no?, sino también el hecho, digamos, de ser expuestos a tal grado en los medios de comunicación. Muchas personas no tienen, digamos, esta capacidad para afrontar tanta atención, vamos a hablar así, del amarillismo, porque crímenes en nuestro país suceden todos los días y de todas las clases, y la gente sufre en carne propia lo que es la justicia, lo que es la corrupción, lo que es, digamos, vivir en un país que tiene tantas carencias en cuanto a dar derechos humanos a su gente. Pero cuando es un caso específico y que llama la atención de los medios, entonces eso sí importa. Y de los demás no importan, yo pregunto. Eso es algo que nos tiene que llamar muchísimo, muchísimo a la reflexión. Porque evidentemente estos casos, si bien han sido icónicos y han sido de interés nacional incluso, no tenemos que olvidarnos de los otros casos, de los que están ocultos o son anónimos. Esos casos tienen la misma importancia. Y el sufrimiento de esas personas incluso debe ser peor, porque a nadie le importa, digamos. Todavía de estas personas se ha movilizado todo el aparato estatal para poder hallar una solución, con todas y carencias, ¿no? Pero al final yo creo que estas personas merecen también un trato de respeto a su privacidad también y al anonimato, porque sufrir estas pérdidas, y digamos, es como un impacto a la sociedad tan grande. O sea, estas personas van a ser totalmente identificables de aquí con los años, y para ellas, digamos, tener una estructura para reformar sus vidas o replantearlas va a ser más difícil, mucho más, digamos, si tienen esta carencia que hablamos, ¿no?, que son muy jóvenes, que no tienen qué sé yo, una profesión, algo establecido, etc. A lo que voy es lo siguiente:
Cuando una persona sufre una pérdida en trata y tráfico, tiene que ser un manejo multidisciplinario hacia esa persona. El manejo en el apoyo más que todo a su salud mental debe ser algo imprescindible. Imprescindible. Exactamente, ¿ya? Y que generalmente tiene que ser de manejo psiquiátrico. Porque como le digo, el dolor y el sufrimiento que genera esta pérdida a nivel de la bioquímica cerebral es tan fuerte y tan grave que puede provocar intentos de suicidio, puede provocar esto de trastorno de estrés postraumático y va un deterioro gradual en lo que es la vida, ¿no? Y no, estamos hablando de las mamás, también tenemos que hablar de los papás, de los tíos, de los hermanos, de los abuelos, etc. Toda la familia sufre por esta situación. Entonces deberíamos, yo creo que empezar a evolucionar como sociedad y ver que estos temas tan delicados tienen que tener la ayuda de todos, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que más tenemos que recalcar y que tenemos que impartir es que siempre vale más la prevención que el lamento, ¿no? Todos los casos, creo, de trata y tráfico tienen su componente, sí, de mayor o menor porcentaje en la responsabilidad parental, ¿de acuerdo? Uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo es que ya puede ser que tengas una inteligencia límite, puede ser que seas menor de edad, puede ser que tengas X o Z, digamos, variable en tu personalidad, pero ¿cómo puedes otorgar tu niño a un desconocido, por ejemplo? ¿Cómo puedes tener la confianza de que a un desconocido pongas a tu hijo o que lo dejes un momento? Nada. Aquí se trata que un papá tiene que estar con su hijo las 24 horas del día. Tiene que saber las 24 horas del día qué es lo que hace su hijo, qué es lo que no hace, porque si tú no lo cuidas, nadie lo va a cuidar. A veces dejamos al cuidado a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros propios hijos y no sabemos con quién están. Y la única persona que le va a dar el completo bienestar y protección es un papá responsable. Y lamentablemente aquí también tenemos que hablar de embarazos en la adolescencia, de papás que son muy jóvenes, etcétera, etcétera. Y todo esto hace un cóctel de una bomba de tiempo que explota en estas situaciones tan críticas y tan lamentables, ¿no? Queridos amigos, con las últimas palabras de esta entrevista tan interesante que hemos tenido con el doctor Marcos Beizaga, médico psiquiatra, en el pie de sus pantallas, los números de contacto para poder hacerle consultas en relación de lo que es la salud mental. Pero en este momento, precisamente, con un caso que ha consternado al país, que sigue consternando al país y que nos muestra las falencias que tenemos como país en relación de lo que es este crimen, este delito transnacional que engloba no solamente a Bolivia, a Sudamérica, a Latinoamérica, sino al mundo en sí, como es la trata de personas, la trata de seres humanos, y nuestro país, Bolivia, que se encuentra como país de origen, destino y tránsito, porque de acá pueden secuestrarse, acá pueden llegar personas para lo que es la finalidad de la trata de personas, y el tránsito por aquí, por Bolivia, atraviesan las víctimas de trata de personas de un país hacia otro país. Tenemos todos los requisitos, pero esta última parte, la prevención, el cuidado que tienen que tener los padres y lo que estamos viviendo como sociedad. Un cóctel, dice el doctor, en relación de lo que es el embarazo adolescente, la irresponsabilidad, las condiciones socioeconómicas y antropológicas, que esta nota no termina con esperanza, sino termina con preocupación, porque en Bolivia estamos viviendo momentos realmente críticos en relación de nuestra solvencia social, en relación no solamente de la mala administración de justicia o de la discutible investigación policial que se realiza en los hechos criminales, sino también en esta baja solvencia moral de nuestra sociedad. Estamos viviendo una sociedad plástica, una sociedad líquida, en palabras de un filósofo Bauman, en la que no tenemos prácticamente un asidero. Es líquido, no podemos ni siquiera sostenernos de una cosa tan fuerte como es una mesa. Estamos viviendo un momento difícil en el que todos los ciudadanos, todos los componentes de la sociedad deberíamos hacer algo por cambiar.